Explícale aquí a la persona por qué tantos lucidios. Le digo, oye, entonces, no, ya entrené. ¿Qué hiciste? Lo que me dijiste, pues. Ay, ¿qué te dije? 3.000. ¿Ya cómo lo hiciste? A 8.33. El hombre que tal, tú sí eres noble. Sí, llegué a hacer 1 hora y media de carrera continua. Hice 27 subidas de 300 metros. Yo lo hice 27. día jueves, competí el día domingo y, como dicen, maté la polla. Vamos a tocar varios temas hoy. Vamos a hablar, tenemos 4 temas aquí para conversar. Pero yo pienso que el primero de todo es aclarar aquí quién es quién. Bueno, aquí estamos, ya estamos grabando y aquí estamos los 4 lucirios. Hoy nos juntamos los 4, tuvimos la oportunidad de verdad, ¿no? de estar aquí todos nosotros. Y creo que primero que nada, bueno, agradecer a todos los que han visto los podcasts que ya hemos publicado. La verdad es que a muchas personas les ha gustado, sobre todo la iniciativa y sobre todo el podcast anteriores con Mari, que bueno, donde hablamos de mentalidad y muchas personas, la verdad, que fueron compartiendo con sus experiencias y hemos tenido una buena receptividad. Bueno, como les estoy comentando, aquí ya estamos los 4 lucirios. Y una de las primeras cosas, vamos a tocar varios temas hoy, vamos a hablar, tenemos 4 temas aquí para conversar, pero yo pienso que el primero de todo es aclarar aquí quién es quién, porque toda la vida nos vienen confundiendo de que somos 4 lucirios, los 4 nos parecemos, los 4 corremos, 3 son profesores de educación física y bueno, esto es una confusión eterna. Entonces, bueno, empezando por ahí, Antonio Ramino. Bueno, también tenemos que contarle, por cierto, tenemos que contar esa historia, Ramino, de por qué te dicen Ramino, no te dicen Lucidio. Y creo que aquí, de los Lucidios, o sea, de los 3 hijos, creo que casi nadie lo llaman por su nombre. Siempre por un segundo nombre Sí, o por bueno, cualquier otro apodo. mi nombre es Lucidio Antonio Garrido Acosta. De hecho, me llamo casi igual a mi papá, la única diferencia es el apellido de mi mamá. Y bueno, yo me inicié en la época, o sea, de temprana edad, en distancias de 3.000 y 1.500 metros. Y fui desarrollándome como atleta, y lo cual me quedé en pruebas de media distancia, como 800 y 1.500. Y bueno, me desarrollé pues, en esas distancias. Ramiro, no sé, corrió en distancia un poquito más larga. Sí, bueno, mira, mi nombre es Lucidio Gregory Garrido Bello. Tenemos una anécdota con Ramino. Ramino, yo tengo una abuela, todavía está viva, ya con 93 años. Tú le entregas algo y ella te dice, ¡ay, qué divino! Entonces, ella, sabe, como costumbre, siempre el primito que está ahí pequeño le dice, vente, vamos a ver al primo. Yo estaba recién nacido y cuando llegamos allá, cuando ella llega al hospital, ella dice, ¡ay, pero qué divino, qué niño tan divino! Entonces, cuando llega al apartamento, siempre está los tíos que le empiezan a echar broma. Mira, ¿viste al muchacho? Sí, lo vi. Ay, ¿cómo se llama? Ramino. Aquella palabra divino, él la llevó a Ramino. Bueno, ha de creer que me quedó Ramino para siempre. Y de hecho, en el mundo del atletismo, soy conocido como Ramino. Pues. No, cuando la gente dice, pero el hijo tuyo, ¿cuál? No, yo Gregory, pero ¿quién es ese? No, Lucilio, pero no, Ramino. Ah, ya sé quién es Ramino. ¿Okay? Tengo una anécdota con eso, que tengo una sobrina que tiene 19 años, próximamente va a cumplir 19 años, y se enteró la semana pasada que mi nombre no era Ramino, que yo me llamo Lucilio. Imagínate tú, es que son muchas historias, Es que, bueno, a ti, sí, esa historia más o menos era la que yo conocía, ¿no? Giancarlo, ¿Cómo se llama tu primo? es 3 años mayor que yo.
Era Y aquí, como yo le Giancarlo digo, este exactamente. es el original. Los demás Imagínate somos tú, copias. Imitaciones. somos la fotocopia, ¿verdad? Eso estoy de acuerdo. Y bueno, y así, luego surge, ¿no? Aquella confusión que siempre ha tenido la gente, que, o sea, que nos confunde. Por ejemplo, a mí me confunden con Antonio, Antonio me lo confunde conmigo, o con Ramino. Mira, por cierto, Ramino, hace pocos días me escribió alguien por Facebook diciendo, Lucirio, ¿cómo estás? Es que no me acuerdo ni el nombre, creo que era Pedro, algo así. Soy de la corte no sé cuánto del Opel, era 2000, 2004, por ahí, 2000, no, 99, algo así. Y yo dije, esto no es conmigo, seguro que no es conmigo. Y así, bueno, innumerables historias. Hay muchas historias sobre esto. No sé si qué historias tienen ustedes por ahí, Hay una que tú te pero refieres muy yo bien, tengo varias. que estaba Antonio y estabas tú en terapia y una muchacha los confundió en el comedor. ¿Cómo fue eso? Mira, es verdad, esa historia yo me acuerdo, no recuerdo bien, pero yo creo que fue que yo fui a terapia, yo estaba en terapia y claro, cuando me pasan Lucirio Garrido, soy Lucirio, no, Lucirio, bueno, paso la terapia y cuando llego ahí la chica me empieza a atender y me empieza a hacer la fisioterapia, no recuerdo de qué, y dice, ay, yo como que tú no te hiciste la terapia esta mañana, algo así dice, ¿no? Tú como que te hiciste la terapia esta mañana. Yo le digo, yo, esta mañana, no. Sí, a lo mejor fue mi hermano. Ah, ¿en serio? ¿Fue tu hermano? ¿Tienes un hermano que se llama igual a ti? Sí, tengo un hermano que se llama igual a mí. Entonces, mira, disculpa que te confundí. No, bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, yo terminé mi terapia, ahí me fui al comedor. Me fui al comedor, estoy haciendo la fila del comedor. Cuando llego a la fila, me encuentro a la fisioterapeuta. Y me dice, mira, esta mañana te confundí con tu hermano. O sea, pero me dice, ella pensaba que yo era Antonio de nuevo, confundió dos veces, la misma persona que, o sea, con Antonio, porque pensaba que esta mañana le está haciendo la terapia a tu hermano y te confundí, pensé que eras tú, y yo le dije, no, yo soy el mismo, le dije, soy el mismo esta mañana, eres tú, y yo, no, Está confundido. porque somos igualitos. Ya, de vale, y así, bueno, imagínate, y otra historia también que es muy famosa que yo me acuerdo, que me la contó Carla, una hermana de nosotros, ella que ella trabajaba en la UNEFA, y una vez le llegó un profesor y le comenta, mira, Carla, ¿sabes que había tu hermano en el periódico? Y Carla dice, pero ¿cuál? Carla por cierto, contándome la cuestión, dice, yo pude haber dicho, mira, qué fino, y se acaba la historia. Pero ella se le ocurrió preguntar y decirle, ¿cuál hermano? Coño, vale, el que corre, tu hermano es el que corre. Y yo, "Bárbaro, pero ¿cuál? Tengo tres hermanos que corren. Mira, chica, el alto, el que es alto, el moreno alto. Yo, bueno, tú pensarás que te estoy odiando, pero tengo tres hermanos, los tres corren y los tres son altos. Bueno, pero el que es el profesor de educación física. Y los tres son profesores de educación física. Y en ese momento llega un chavo, compañero de ella también le dice, coño, Carla, el que tiene dos orejas, el que tiene una nariz, ese. Pero era porque no intentaba, o sea, a modo de broma, porque intentando como coincidí con quién era. Que al final que yo creo que llegamos a la conclusión que yo creo que era Antonio que había salido Mira, hay en ese otra momento en el periódico. que a veces caminaba y por lo menos muchos profesores que en sus inicios, por lo menos, o sea, cuando me vieron mucho con mi papá, y ellos me reconocen, pues, y me felicitaban, mira, felicitaciones. Y yo me extrañaba, ¿no? Porque yo decía, bueno, pero, o sea, en realidad no he hecho nada diferente últimamente. Después es que me percato de que eran algunos de ustedes que habían obtenido medallas, ¿no? Y entonces me felicitaban porque decían, no, el hijo de Lucirio ganó. Entonces me felicitaban, pues. Y hay una como que dice que pasó los límites, es que Antonio va a un campeonato internacional y obtiene medalla. Pero cuando hacen el reportaje, colocan una foto tuya, ¿verdad? No colocan la foto de él, y después vienen y me felicitan a mí. Entonces, Yo, yo corro. Entonces, el Todo reportaje entre es familia. tuyo y y la felicitas felicitación. a Ramiro. No, y lo peor fue que, o sea, la cuestión es que cuando colocaron tu foto diciendo que habías obtenido la medalla de bronce en 800 metros y la foto que colocaron era mía pasando una valla. O sea, no cuadraba en nada la foto de paso. Hasta la bola de nos Mira, confunde todavía. esta, et- Bueno, en el campeonato Juegos hasta Bolivarianos, la World Athletics nos confunde. en distancia, por ejemplo, yo corrí en los 800 metros
y a la hora tocaba correr los 400 con baño y, y unía el resultado tuyo con el mío, imagínate, porque no existía. No, y eso afectaba también Exactamente. hasta en la Entonces, Antonio, puntuación, porque ya cuando cambió el sistema de puntuación, habían resultados que no te los sumaban a ti, me los colocaban a mí como por de 400 con baño. Entonces también eso afectaba y habían resultados que, que yo, o sea, competencia en la que yo tenía algún tipo de resultado y no me aparecían. Entonces yo buscaba tu perfil y te las anexaba imagínate que eso claro, también y ha eso se causado afectaba también mucha bastante. confusión y ha afectado el tema de los lucidios. Sí, no, y en la federación siempre un problema. A mí me decían, mira, me decían que cómo me estaba preparando para los 800, me preguntaban a veces, ¿sabes? Cualquier directivo de la federación, ¿cómo están los 800? Y yo, bueno, pues yo corro 4 con vallas, ¿sabes? Y hay yo me acuerdo una vez que cuando hacían las ligas caribeñas en Venezuela, hubo una vez que yo llegué, creo que fue tercero en una de estas ligas y corrí unos 53. Yo tenía como 18 años, corrí unos 53 y apareció en el periódico, pero en un periódico de Yaracuy, dice el gran Lucido Garrido, tercer lugar en 800 metros. Y entonces en la nota decía, Lucido Garrido, a pesar de tener 50 y tantos años, en ese momento tenía 50 y tantos, 60 años, 60 años todavía se da sus codazos con jóvenes de 18 y 20 años. O sea, diciendo que era mi papá que quería correr unos 53. Imagínate tú, mi papá con 60 años estaba corriendo unos 53, todavía en 800. Mira, a Lucilio No, bueno, y ahorita, así innumerables historias. por así decirlo, explícale aquí a la persona por qué tantos Lucilios. Este, yo, yo diría que yo soy la máquina de hacer lucido. Y claro, el nombre de Lucidio viene por nace del Lucidio el original, del Lucidio el viejo, y que sencillamente yo ponía Lucidio y le colocaba un segundo nombre de un familiar, por lo menos Lucidio Francisco, Lucidio Antonio, que fue el último que le puse el nombre completo Ujú. mío, y Lucidio Gregory, que es algo como si se quiera religioso o de creencia. Que lo ponemos Lucidio yo Gregory, porque yo lo quería poner Lucidio José Gregorio, por, por asunto pues, de fe, por asunto de salud y de creencia en el doctor que José Gregorio Hernández. Entonces, eso quedó Lucidio John Gregory, ¿sí? Que es como el acomodo de José Gregorio, yo Gregory, y con el nombre mío. Entonces, que son 3 Lucilios, o que somos 4 Lucilios Ya. Garrido. Y que sí, en el deporte, en el atletismo, se ha hablado mucho de los lucilios. Y inclusive eso que tú decías que siempre confundían a uno con el otro, eso es cierto, eso sucedió. Y claro, no me confundían a mí por la prueba que yo corría, que era distinta a la de ustedes. Pero sin embargo, aún pensaban en los mismos lucilios. Ah, bueno, te iba a preguntar, y papá, pero tú más o menos sabes cuál es el origen de nuestro nombre, o sea, de ese nombre, Lucirio, ¿de dónde proviene? Que yo he buscado, mira, yo he buscado, pero, o sea, he encontrado en que, por ejemplo, es Lucidio, y Lucidio sí tiene un significado, como que de luz, de sabiduría y de cosas así, ¿sabes? Pero Lucidio como Inclusive tal mi hermana, es complicado. ella ha tratado de averiguar qué es eso y es como, el lucidio es como algo intelectual, como algo sabio, como algo brillante, más o menos así, en el nombre lucidio.
Y Y después si lo ya, juntas con Garrido, que suena como a guerrero, Garrido que guerrero, que parrandero, que bonchón, que todas estas cosas. Ah, ¿sí? Ah, mira, eso no lo sabía yo. Pues tú sabes que los Garrido, eso sí lo encontré, los Garrido tienen incluso la familia española Garrido, el origen de los Garrido, que son españoles, tienen hasta un escudo, tenían hasta un escudo. Hace un escudo ya, que no sé, pero hace mucho tiempo, pues, creó una familia con que tenía un Sí, escudo y sí, todo. es que lo que se dice es que en, en la época de las colonias, digamos, entraron dos familias Garrido a Venezuela. Una vino de España, venían de España, por supuesto. Una entró por acá por Oriente, que en Oriente hay algunos Garridos, y otros sí vinieron por acá por el sur, por la parte del Amazonas, por ahí. Que posiblemente esos Garridos que entraron por el Amazonas y por el sur es la descendencia de nosotros, los Garridos de Guayco, que hoy vivimos aquí, que estamos relados, que Ah, mira. ya algunos han regresado a España otra vez. Me para. Mira, tú sabes que otro, para ir culminando ya con esta parte del aclaramiento de los Garrido, hay un señor también, que por cierto este cuento me lo contó Carla, que dice que, mira, por ahí vi a tus hermanos, pero este ya un poquito no tiene tanto que ver con la confusión de los Garrido. Pues dice, por ahí vi a tus hermanos que salió también en un periódico, una noticia. Mira, pero tus hermanos están flaquitos, que como que no comen mucho, ¿no? Entonces, yo me acordé inmediatamente y claro, Clara escuchó el cuento y se empezó a reír mucho porque ya se acuerda, hay un cuento muy famoso de nosotros que una vez que nosotros estábamos metidos como en Herbalife y nosotros nos pasamos en eventos por ahí haciendo eventos y entonces había muchos eventos que hacían los sábados y los sábados nosotros entrenábamos, yo entrenaba duro ahí en la pista, que era el sábado el día más duro que entrenábamos. Y luego el sábado yo prácticamente sin desayunar, a veces me iba para los eventos, aquellos de Herbalife. Y imagínate tú, entonces yo no desayunaba, entrenaba, me iba para el evento y allá bebiera té, un té hasta que salíamos de aquello como 3 horas después, como a la 1, 2, 3 de la tarde. Y me acuerdo que un día a un exnovio de Carla le invitó a ella y a nosotros, y a Irene, Carla y a mí, a una finca por ahí en Picachito, no sé por dónde fuera. Y, y entonces, claro, era una finca donde estaban haciendo como una parrillada. Yo iba, pero destrozado el hambre. O Puro sea, té. yo que ya a esa altura comía bastante. Yo iba con puro té encima, ¿sabes? Entonces, llegamos allá, Carla sí, toda la vida ella comió poco, Irene también ella come, pero yo sé que no comía tanto tampoco. Yo iba destrozado el hambre y entonces nos sentamos y llegó una chama, pero con una tabla gigante así y un cerro de carne que a ella casi no se le veía la cara. Entonces Carla pensaba que era como para repartirla en un platico, como que nos iban a dar unos platicos y nosotros nos agarramos un poquito de carne y comíamos. Entonces dice, pero entonces ve que la chama le entrega la tabla a Carla. Y dice, pero mira, ven acá, y tú no vas a dar todo ese montón de carne. Eso es mucho, no, no, no. Entonces yo miro a Carla, así como desesperado. Carla le dio un corazón, Carla, cállate, cállate. Nosotros resolvemos ese problema, nosotros resolvemos eso. Cállate tranquila, tú recibes, nosotros resolvemos. Pero ese día yo comí, pero bueno, ese día la furia se me ha elevado bastante. Pero bueno, entonces, bueno, ya me vino que con esto ya está más claro aquí quiénes son los Lucilios, que aquí está Lucilio Antonio, que era el corredor de calle y de medio fondo, Lucilio Josh Gregory, bueno, no lo conto mucho, pero Josh 500, Gregory corría 3.000 5.000, con obstáculos, ¿cierto? Ahora mismo. Y carrera de cross country también. Y en mi caso, yo empecé corriendo 800, pero un día me aburrí y dije, no voy a correr vallas y me quedé en las vallas. Y bueno, pues yo pienso que soy el único velocista prácticamente de la familia. Sí, prácticamente aunque mi papá todavía dice que yo era sido Curioso mejor que corredor la de primera 1500. competencia internacional de mi papá fue en Brasil. La tuya fue en Brasil y la de Francisco fue en Brasil. Qué coincidencia, ¿no? La mía en Brasil. El viaje fue a Brasil. Lo único diferente De es que todos te da competimos en un Brasil, más la primera vez. que fue Corea. Ella fue de...
se fue jonrón. Bueno, ahora un tema que pienso que bastante interesante que podemos ir tocando es hablar sobre cómo ha evolucionado el atletismo hasta hoy en día, ¿no? Desde atletismo desde aproximadamente hace unos 50 años hasta hoy. Que yo pienso que el atletismo no, ha evolucionado no solamente a nivel, como decir, metodológico en entrenamiento, sino que ha evolucionado también a nivel tecnológico, nutricional y bueno, y para de contar. Pero bueno, antes de esto también yo quería que mi papá, como para ir entrando en ese tema, yo quería que mi papá nos comentara un poco sobre aquella vez bueno, que él hizo el récord centroamericano en, o sea, en un campeonato. Era un campeonato, eran unos juegos, papá. Era un campeonato. ¿Y cuánto fue el récord? Eran 3.000. 3.000, 858. Esa fue la primera vez que se bajó también de 9 minutos aquí en Venezuela, ¿no fue? Ok, y la pista en ese momento era de tierra, me dijiste, ¿no? Ok. Y cuéntame un poco, papá, ¿cómo entrenabas tú para esos 3.000 con obstáculos? ¿Cuál era tu metodología o qué más o menos qué métodos usabas tú para entrenar? Y luego hice el récord nacional. Mira, bueno, papá, una cosa que también quería comentar es que, bueno, era en relación, que a veces a mí me impresiona mucho la forma en que tú entrenabas antiguamente, o que se entrenaba antiguamente. O sea, tú, por ejemplo, llegaste a hacer, entrenabas en aquellas subidas del Mirador, que era una subida que tenía como 600 metros, que era una subida súper fuerte. ¿Y cuántas repeticiones de subida tú hacías en ese momento? Esa era una ciudad, eran incómodas, era muy inclinada, era en una calle donde pasaban carros. Y yo hacía mi carrera continua primero y después entrenaba la repetición en la subida ahí. Por lo menos hacía unas 10 subidas ahí. Pero sí llegué a hacer hora y media de subida, perdón, hora y media de carrera continua. Hice 27 subidas de 300 metros. Eso lo hice, y eso lo hice el 27. día jueves y competí el día domingo y, como dicen, maté la polla. Tenía fuerza de Mira, mira, es que como lo comentaron ustedes Ya, en la primera edición, es un molde diferente, es un molde diferente. Hay una anécdota de que yo un día me enfermé y eso fue en Valencia, y él pasa toda la noche conmigo en el hospital, ¿verdad? Y yo creo que se hicieron como que fue a las 3 de la mañana, algo así por el estilo, y durmió poco, porque al siguiente día una carrera. Y al siguiente día de esa carrera, ese hombre que se sintió espectacular y corrió 28 en 10 kilómetros. Imagínate tú, o sea, si hubiera dormido completo. Entonces, claro, tenía una forma de entrenar bastante fuerte, una forma de entrenar bastante exigente, donde él priorizaba mucho lo que era también las carreras continuas. Y bueno, como ustedes también lo hablaron, tuvo mucho tiempo en Caracas, pero en sus inicios aquí en San Juan de los Morros contamos con unos terrenos que son bastante variados, bastante quebrados. Y el hecho de dominar esas rutas le daba una capacidad y una fuerza en sus miembros inferiores que, como que dicen, era fácil, o relativamente fácil dominar cualquier terreno que se pueda conseguir. Por aquí hay unas anécdotas donde hay un sitio que se conoce como el Chino, que hay una casa que es muy famosa, una casa muy antigua, que yo creo que la gente llega en bicicleta y en moto. Y él llegó corriendo una vez, que fueron 2 horas y media corriendo para llegar a la casa, y de regreso, como ya venía un poquito tarde, apuró el paso y llegó 4 horas al lugar de destino. Pues. Bueno, pasó más allá de la casa.
donde Imagínate tú. Le dio la vuelta a la casa. Mira, Fede, tú, y bueno, ese día que corriste 4 horas, ¿no? En ese chip hacia el chino. 4 horas. ¿Y qué otro entrenamiento, papá, tú has hecho que, que a lo mejor o sea, que hoy en día prácticamente es difícil hacerlo? Y también entrenamientos que tú creas que hoy en día no son necesarios hacerlos. no, claro, ¿Tienes algún entrenamiento eso así? de correr 4 horas lo haría únicamente un corredor de ultramaratón, de cosas así, ¿no? Mm, Y porque ya no, la técnica de entrenar ahora es, es más específica. Por supuesto que sí se hace un trabajo de volumen para buscar la capacidad, para orientar y dirigir los entrenamientos de la prueba que haga el atleta. Y que es en cierto tiempo que se hace. Pues, por ejemplo, en el caso ya. cuando hacen una carrera continua larga de esta magnitud, es en una época. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo lo hacían? ¿En qué época cuando corrían esas 4 horas? ¿En qué etapa estaban? No, era preparación general, podemos decir que preparación general, pero como los campeonatos nacionales o las evaluaciones nacionales clasificatorios los anunciaban semanas antes, uno prácticamente llegaba sin mayor trabajo específico, pero que con la fuerza y la capacidad uno se orientaba el trabajo, orientaba la carrera pues, para lograr una marca, un tiempo que a los dirigentes le llamara la atención. Ya, ahorita que el trabajo me acuerdo porque siempre las conversas Claro. están No, es sobre que, los temas. Un día el entrenador, no me acuerdo porque fue el Gabo que te dijo, que mira, ¿qué hace mañana? Te dijo 3 miles. Ah, ¿y a cómo? A 8:33. Tú te fuiste, listo. Al siguiente día tú llegaste temprano, hiciste tu entrenamiento. Y cuando te vio, te dijo, oye, entonces, no, ya entrené. ¿Y qué hiciste? Lo que me dijiste, pues. Ay, ¿qué te dije? 3 miles. ¿Y a cómo lo hiciste? A 8:33. Y el hombre, que tú sí eres noble. Ay, no están todos nobles en las primeras condiciones, porque tú puedes ser noble, pero no lo haces a 8:30, 8:33. Y eran 3 terrenos de tierra en ese momento. En pista de tierra. ya. ¿Y era en pista de tierra? Dios. Mira, y una vez me acuerdo también que fuimos a un duatlón en San Sebastián. No sé si te acuerdas de ese duatlón, Antonio. Es que fue un duatlón en San Sebastián que, bueno, que corrieron como que hubieron varias categorías. Sí. Es verdad, fue una de las últimas carreras. Esa era una carrera como que eran varias categorías y el momento en que salió la categoría adulto, yo no sé si eran como que eran 10 kilómetros de carrera o algo así, pero 10 kilómetros de bicicleta y 5, algo así. Por lo cierto es que fue cuando mi papá llegó el momento de correr, arrancó en una bicicleta y apenas dio la primera vuelta, porque era un circuito. Cuando dio la primera vuelta, llegó en otra. Pasó en otra bicicleta, que no era la primera que comenzó. Y de repente, como que eran varias vueltas. Y al final, como que llegó una bicicleta, como que fue una 16, una bicicleta chiquitica. Entonces, mi papá llegó molesto. Y que no, esas bicicletas no sirven. Resulta que a una le reventó un pedal, a otra, a la bicicleta, a otra le reventó como que fue los cambios, se los reventó todo, o sea, es que yo sé que era la fuerza que llevaba para cuando empezaba a pedalear lo que iba acabando bicicleta que se encontrara. Le quitó una bicicleta a un niñito, la anda 16 para poder terminar la carrera. Segundo, tercero. ¿Ganaste, sabes? Esto, cambiando de bicicleta por todos lados. Entonces, mira, pues una cosa que te quería comentar, nosotros aquí también somos como distintas épocas, o sea, distintas épocas de atletismo. Entonces cada uno, lo que quiero hacer es como que cada uno comente un poco
hablar un poquito de la historia, pero en este caso son como los referentes que tenemos de nuestras épocas. Por ejemplo, yo me imagino que tú en tu época tenías algún referente al que tú decías, o sea, esta persona es como la mejor de Venezuela, este es como la persona mejor que le había ganado, o es la persona que admiro. Igualmente pienso que Ramiro también tendría alguno, Antonio tendría alguno, y yo por supuesto también tengo alguno. O sea, cuéntame un poco sobre quién eran tus referentes en tu época. O sea, cuando tú llegaste a atletismo, que empezaste a correr y todavía no habías como, tu nombre no era tan conocido, ¿a quién tú seguías? O sea, ¿quién era como tu referente o tu ídolo en ese momento? Cuando yo llegué al atletismo, puesto, como decimos por acá, campesino, recién llegado al calabozo de Caracas, y comencé a entrenar con el entrenador de los mejores de esta época, en medio fondo y fondo. Inclusive él entrenaba corredores de velocidad también, que eran de la selección nacional. Y bueno, eh, mis primeras marcas, yo recuerdo clarito, mis tres primeras marcas de 5.000, 17:20, 17:12 y 17 Black. Fueron mis tres mejores marcas en 5.000. Claro, yo habían unos campeones que tenían récord nacional y, y ellos eran los líderes del fondo, del momento en el fondo nacional. Pero claro, rápidamente yo los emparejé y empecé a ganarles y batí los récords que tenían ellos, los récords nacionales, los batí en el pista de tierra con unos tiempos bastante, digamos, superiores o mejores que los que tenían ellos. Y eso pues fue lo que hizo pues, que mi figura o mi nombre empezara a sonar y que todas las personas, pues, por mi forma de ser, por la forma como llegué al atletismo, ellos tenían cierta admiración hacia, hacia lo que yo soy. Claro. O sea, tú más bien la gente te miraba a ti cuando llegaste, tú no tenías un referente así como tal, o sea, tenías como esos campeones, pero en realidad era la gente que te admiraba a ti desde que llegaste incluso. O sea, por la forma, bueno, Sí, como tú sí. estás comentando, ¿no? La forma en que llegaste. Mira, y bueno, y dime tú una cosa, ¿y qué crees tú que ha cambiado? Bueno, primero vamos a pasar, no sé, a Ramiro. Dime tú, Ramiro, o sea, ¿te tenías algún referente en ese Cuando momento, yo comienzo, hay una en época, tu época? digamos que bastante nutrida, ¿no? Del fondo venezolano, ¿no? Venimos del despertar, como muy bien llamado, el que le da ese realce al atletismo venezolano, y surgen corredores que de pronto se vieron reflejados en él, ¿verdad? Y vieron esa admiración hacia él, donde de pronto te puedo decir Carlos Tarazona, Rubén Massa, que son corredores que asistieron a Juegos Olímpicos, pero también en la pista había también corredores muy buenos en distancia, como existen los obstáculos, 5.000, 10.000, que tenían buen nivel. Y entonces, lógicamente, sí, uno veía y el hecho también, había como una satisfacción de que tú los veías a ellos, pero cuando tú te les acercabas a ellos te hacían referencia de él. ¿Ves? Entonces era como un triángulo, como que yo te estoy viendo a ti, pero tú, que eres el ídolo en este momento, te fijaste mucho en el trabajo que hizo él. Ya me acuerdo unas palabras una vez en el Brígido de Carlos Tarazona, que me dijo: lo que tienes es que entrenar, porque talento aquí hay de sobra. Y tú con tener esta genética ya estás hecho. ¿Ves? Entonces eso fue una de las cosas que por lo menos marcó mucho, a pesar de que después entrené poco, pues. Pero hay anécdotas como esta también. Un campeonato nacional en Claro. Barquisimeto, él me inscribe siendo yo juvenil,
primer año juvenil me inscribe en el 5000. Cuando van a salir estaban todos los referentes del momento en el 5000. Cuando nombran, dice Lucilio Garrido, la gente voltea y dice que ven, viejito, vas a correr. Y entonces voltea y me dice que, no, pero es que no es el viejo, es el potrico. ¿Entiendes? Entonces pensaba y que, bueno, muchachos, echale pichón, vente con nosotros, vente con nosotros. Fue un momento ahí como que de orgullo, pero también como de responsabilidad, porque vemos, no tengo que dejar morir el apellido. Resulta que ese día varié toda la carrera porque vente con nosotros, fue que salía el ritmo de ellos, ese era otro ritmo que no era el mío. Bueno, me exploté porque no estaba para esos ritmos, pero son experiencias, pues. Y es bien cuando eso que tú dices, pues, que uno pone la mirada en persona y que uno busca la manera de hablar, perdón, de seguirnos. Pues. Si me preguntas en la actualidad, ¿quién es el corredor que yo por lo menos admiraría? Y yo siempre lo pongo como referencia, muy poco lo vi a él, pero siempre lo pongo a él. ¿Por qué? Por la disciplina. Te voy a contar una anécdota aquí rapidito, siempre de todos nosotros. Mi papá siempre ha dicho que genéticamente no, naturalmente, el hijo de él, que entre comillas, menos condiciones tenía, era Antonio. ¿Ya? Porque era el menos rápido, de pronto sí teníamos una resistencia de verdad bastante grande, pero tenía poca fuerza también. De hecho, la fuerza va ligada un poquito con lo que es la parte de la velocidad. Ajá, pero Claro, María lo jodía, fíjate cómo son las cosas. Siendo él el que naturalmente de pronto pudo haber tenido menos condiciones, fue el que más éxito tuvo. ¿Verdad? ¿Y eso se basó en qué? En la disciplina, sí, en la sí. constancia, en el día a día, en estar enfocado siempre en hacer más. Y no, y sí, es una cosa negra que yo siempre en verdad admiro a Antonio. Yo me acuerdo que Antonio tenía, yo no sé, yo estoy seguro, casi seguro, que pocas personas en Venezuela, y no sé si, bueno, a nivel mundial a lo mejor es más difícil decirlo, pero yo estoy casi seguro que en Venezuela, pocas personas, Antonio creo que tenía 14, 15 años, y él tenía en un cuaderno escrito los ritmos que quería correr para el Campeonato Nacional Infantil de 2000 metros. Tenía los 200, los 100, algo así, los 1000, ¿sabes? Y tú decías, entonces claro, tú ahora piensas, claro, imagínate el foco que tenía este Antonio en querer ser bueno, que Antonio escribía todo, Antonio le escribía los ritmos. En los 15 años hace eso. Hoy en día tú le preguntas a Antonio, dime el ritmo de tal cosa, entonces te lo dice al instante porque es que ya lo tiene como interiorizado seguramente de cualquier ritmo que tú quieras correr, por kilómetro o en 10 kilómetros, lo que sea. Y es una cosa, verdad, que yo siempre admiro a Antonio. Yo me acuerdo que hubo una época donde Antonio, él me admiraba un poquito a mí, porque me admiraba a mí, porque yo me acuerdo, hay una anécdota también que era que una vez yo corrí un 400 con valla y, y yo llegué como si nada. O sea, corrí, llegué creo que fue tercero, segundo, y llegué como si nada. Entonces me cogiendo, y chamo, tú no te cansas, no estás cansado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el referente de ellos eran los kenianos que corrían 1500, 5000, 10000. Ellos llegaban como si nada y seguían caminando, ¿sabes? Entonces decía, mira, acabas de correr un concierto con valla y no estás cansado. Y yo, claro, no estás cansado porque era uno en una carrera rápida, o sea, lácticamente, o sea, el ácido es el que está ahí en el cuerpo, pero como agitado no estaba porque siempre hacíamos mucho fondo. Yo te corría 400 metros y yo llegaba como si nada, ¿verdad? Pero el cansancio era más muscular. Pero fíjate tú, y entonces yo me acuerdo siempre esa historia porque resulta que con el tiempo se cambió un poco. Antonio como que me admiraba mucho cuando me veía correr las vallas, pero después yo hubo un momento en que yo veía a Antonio, la disciplina de Antonio, el esmero, eh, era como la templanza, o sea, la forma de él querría en una carrera, o sea, la forma de pensar de él. Y también para mí fue un referente, ¿sabes? Para mí fue un referente porque era una cosa que yo decía, mira, Antonio me está dando también este ejemplo, y Antonio es mi hermano menor, ¿sabes? Y la verdad que bueno, fíjate tú, yo también podría, hablando aquí, pasando un poquito ya a poner yo mi ejemplo o contarle como de mi referente. En este caso, yo pienso que Antonio fue uno, sí, aún siendo mi hermano menor. Y bueno, crecí también, creo que lo dije también en el primer y segundo podcast, es que yo crecí escuchando la historia de mi papá.
O sea, y era eso, pues a lo mejor yo veía mucho también, yo escuchaba, veía mucho a Manuel corriendo, Manuel González, con 800 metros, y lo veía mucho y también como que lo admiraba, pero yo crecí siempre, fue como escuchando la historia de cómo mi papá corría y también me nutrí un poco de la disciplina de Antonio, ¿sabes? Bueno, sí, mira, escuchando a Antonio, habla tú ustedes, ahora, ahora te toca a ti. eh, bueno, siempre tenemos una referencia, ¿no? Que, digamos, con una persona que podamos estar, digamos, cercanos, ahí que, digamos, podamos competir en esa competitividad. Entonces, claro, uno de los grandes, también la referencia que uno también tiene, como buscando hacia adelante, siempre están esos grandes corredores. Pero también yo digo que desde los pequeños, también sea, desde los corredores que no, digamos, más pequeños, también se aprende, ¿no? O sea, también son referencias. Y bueno, hablando ahorita que tú hablabas de Mari, bueno, Mari también, desde mi inicio ya de niño, Mari fue mi referencia, ¿verdad? Desde los inicios, porque Mari me ganaba. Mari ciertamente, que es lo que ustedes dicen, Mari tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, y desde pequeña, Mari en carreras de 30 metros me ganaba. En carreras de 200 metros, que yo me acuerdo que cuando mi papá me empezó a colocar algunos 200, Mari me ganaba en 200 metros. Pues entonces, claro, la vida también era todo risa, ¿no? Y perdía la fuerza corriendo. Perdía fuerza corriendo, entonces, claro, pero perdía la fuerza corriendo y me empezaba a reír. Era porque ya no podía con Mari, porque ya estábamos ahí para llegar y Mari me ganaba, pues, siempre. Entonces, claro, lo que ustedes dicen siempre era como que yo era un corredor que no tenía esa velocidad, ese desarrollo, esa capacidad. Entonces, bueno, a medida que fui entrenando, desarrollándome un poco más, que después ya le empecé a ganar más y después ya le ganaba como con autonomía, y era una referencia, pues. Entonces, claro, después ya cuando fui a las competencias ya nacionales, un poquitico ya más serios, los entrenamientos, y había corredores que siempre me ganaban en el final, siempre me ganaban en el remate. Yo corría, por ejemplo, en las categorías infantiles, corría 2000 metros siempre delante. Y a falta de 80 metros, me pasaba un corredor falconiano que él se llama Chirino, y él siempre me ganaba en la recta. Y sí, Chirino me ganaba en la recta. Entonces, después en la siguiente competencia íbamos y me ganaba ya faltando 60 metros. Entonces, claro, esa estadística la llevaba yo siempre. Yo decía, bueno, en la competencia pasada me ganó y me pasó faltando 80 metros. Después en la siguiente me pasó faltando 60 metros. Entonces yo decía, bueno, el trabajo se viene dando, ¿no? Aunque me ganaba, aún me ganaba, siempre era más rápido que yo. Entonces mi papá empezó a hacer entrenamientos, digamos, más tácticos, pues ya empezó a mejorar más la velocidad, de tal manera que, bueno, cuando él me atacara, yo también atacar y, bueno, en este caso hasta el final. Entonces, esas referencias siempre uno las lleva, ¿no? A lo largo de la carrera. Entonces, claro, esa era la referencia en esos escenarios competitivos. Pero siempre también había atletas que motivaban, pues también, por ejemplo, en el caso yo siempre he admirado bastante a Marvin Blanco porque es un corredor que es bastante bueno y bueno, un atleta que es muy versátil, ¿no? Por ejemplo, en pruebas de 1500, de 10.000, de 5000, de 30 obstáculos, siempre tenía esa versatilidad y digamos esa personalidad, pues también esa empatía que tenía él con los atletas. Entonces también eso causa, ¿verdad? Digamos, un impacto, pues. Digamos, Marvin es mayor, entonces también yo lo veía a él como una persona referente. Pero claro, dentro de todo esto, eh, la referencia que siempre yo he tenido ha sido mi papá. Porque, o sea, mi papá, no, digamos, o sea, hemos tenido como que esa responsabilidad, ¿no? También. O digamos como que ese orgullo de llevar ese nombre, primero ese nombre, y bueno, de ser también como él. Entonces, esa era la referencia. Yo siempre he querido correr bien en una carrera de calle. Por ejemplo, nunca he corrido 28, pero
mi, todavía no quiero correr y siento que lo puedo hacer. Entonces, claro, mi papá corría 28, yo quiero correr 28, entonces eso ya es una referencia. Y bueno, mi papá ha sido ese ejemplo, es como que el ejemplo a seguir. Y bueno, yo quisiera correr 21 kilómetros rápido como lo hacía él. Y bueno, son referencias, fíjate que desde los inicios y en todo lo que, digamos, nos hemos desarrollado, siempre ha estado inmerso mi papá y bueno, la familia. Y yo de verdad que con ustedes también, hermano, también han sido referencias porque de una u otra forma hemos estado juntos y esto nos ha ayudado pues también a desarrollarnos como atletas y como profesionales en cada quien en su ámbito también. Pues. Entonces todo es esta Claro, referencia que bueno, he tenido con ustedes y con esos otros atletas también que nos ha aportado. claro. Bueno, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, que yo quería hablar un poquito ahora, chamo, o en este caso también hablar con, por ejemplo, en este caso, que mi papá también comentara un poco sobre cómo ha sido los cambios que han tenido, en este caso, el atletismo en estos últimos años también, en los últimos más o menos 50 años, a nivel, no, ya, bueno, hablamos un poquito ya del metodológico, que por ejemplo, ya no se entrena como se entrena antes, ahora es de una forma mucho más específica, pero también ha habido cambios a niveles, por ejemplo, de indumentaria, nutricionales. Yo pienso que ese es algo que también puede ayudar mucho. Incluso, o sea, puede ayudarnos, en este caso podemos mostrar cómo ha sido a esas generaciones de hoy en día, cuáles han sido esos cambios y de qué forma se entrenaba antes cuáles eran los recursos que tenían las personas antes y qué recursos tenemos ahora, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá siempre hablaba mucho y hablaba muy bien de unos zapatos que él le encantaban, que yo no sé si él se acuerda, creo que eran unos zapatos Nike que eran creo que era un modelo Terra. ¿Tú te acuerdas de esos tenis, papá? De esos Y zapatos. la Nike, Y eso tú, esos eran los Alpha Fly dime. de hoy en día. Claro, pues esos Terra, ¿qué sentías tú, papá, que tenían esos tenis que, en relación a los otros en aquel No, momento? primero yo entrenaba con zapatos pesados pensando en la competencia. Cuando iba a competir con zapatos livianos y eso me iba a dar cierta ventaja y cierta facilidad para yo controlar y mantener el ritmo por largo tiempo. Y bueno, seguramente hubo algo, hubo algo en mí, en mi naturaleza, que me hizo con alguna ventaja sobre otros atletas que ellos no podían conmigo un cierre. Era muy difícil que yo perdiera un cierre de 5.000 o de 1.500 de obstáculos. Inclusive yo quedé campeón centroamericano en 5 obstáculos con récord, ganando en la meta, ganando sobre la meta la medalla de oro. Y eso pues es lo que da la experiencia pues, y la idea de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando yo comencé, habían unos campeones que eran él y el resto funcional de ellos, y él no tiene ganas la carrera. Entonces, en un torneo hizo una empresa una vez, yo gané 5.000, que gané a los mejores. Bueno, y eso fue un escándalo. Que el nuevo, que el recién llegado, le ganó a los veteranos, le ganó a los campeones, a los que tienen los récords. Y bueno, y ese fue el camino y eso fue la inspiración que yo tuve siempre, porque yo siempre pensé que podía llegar y que lamentablemente, bueno, hay cosas que uno no las pudo superar y no se puede llegar más lejos. Pero sí había pues
la idea y la manera de hacer las cosas. Yo pienso que esos cierres que yo hacía, lo llegué a ganarle a campeones, y eso. Sí, bueno, que Ya. poco Eh, de su vida que hacía algo tenía que claro, quedar para hacerla. claro. Mira, papá, entonces, pues, entonces, ¿y qué opinas tú? ¿Tú crees que, por ejemplo, la indumentaria que tú usas, que se usa ahora en relación a la antigua, tú piensas que bueno, es más, o sea, es más cómoda, te ayuda, por ejemplo, si tú a medida que fuiste corriendo, fuiste notando que a lo mejor tus zapatos, por ejemplo, los zapatos, por hablar de los zapatos, te fueron ayudando a correr mejor o te sentiste más comodidad o más, Había una sola forma de zapato. Eran los zapatos de 100 metros, eran los de correrse 1500, eran los de correr los 800. No es como ahora que tienen una forma distinta a cada zapato, zapato por año. ¿Entiendes? Que no te golpean tanto, por lo menos un zapato de 100 metros, es un zapato que era prácticamente como de cara. Y entonces esos zapatos uno los utilizaba para correr una carrera de fondo y esto le iba a golpear, no golpea más a uno porque no tenía el soporte que tienen los zapatos de hoy en día. Y entonces ahí te estoy contestando la pregunta. Hoy en día hay estos zapatos que son, como lo dice Antonio, por área para correr mejor y apoyar mejor. y cómo era tu suplementación. También, ¿cómo te suplementabas tú? ¿Cuál era tu ¿Cómo era? suplemento? Además de, ¿Cómo como era de tu los tobos de mango. suplementación, además de todo el mango que se comía en cada uso? No, yo, yo en sí el atletismo organizado, yo comencé el atletismo en Clavoto corriendo carreritas, y eso me entusiasmó. Y eso es lo que me llevó a Caracas. Claro, eso es lo que le iba a decir, yo trabajaba todo el día y yo iba a un restaurante a comer a crédito y, comía cosas que no eran la comida de un atleta de alta competencia. Yo por eso digo que De seguramente atleta. tenía algo extra que a lo mejor no tienen muchos corredores que me permitían pues soportar todo esto y rendir con los entrenamientos, porque encima de que trabajaba y salía cansado de entrenar, yo rendía y hacía récords nacionales y hacía récords centroamericanos y agarré medallas en, en, en todas las competencias o, que salían. O sea, hay esto lo voy a decir yo muy poco, creo que lo he dicho. Yo tengo más de una medalla por salida a representar el país. O sea que si yo fui 30 veces a representar el país, yo tengo posiblemente 40 medallas. ¿Y Paco, te acuerdas de algún suplemento que tú te tomabas? ¿Tomabas algún Después, suplemento? ¿Qué claro, tomabas tú? uno fui aprendiendo, fui descubriendo cosas y conseguía nutrientes, por lo menos yo tomaba mucho la vitamina C después de entrenar. Yo apenas llegaba de un entrenamiento de fondo y agarraba un vaso y tomaba una pastilla de vitamina C Y vitamina C. y me lo tomaba. Esta era una de las principales. Sí, una vitamina C, Sí, sí, sí. una Y vitamina los B. demás Ya, eran comidas naturales. Era lo que era el mango y el ya, complejo B. Vitamina C, mango y complejo B, eso es lo que no le faltaba. que no faltaba. Ya. Y en este caso, tú Ramiro, también en tu época tú también te suplementabas con algo. Porque es una cosa que ha En cambiado ese mucho. momento no Antiguamente casi la tanto, gente no se tanto, suplementaba, ¿no? pero sí por lo menos mi papá siempre creció con esa cultura de la vitamina C, como usted está comentando.
aumentando, el complejo, el hielo, mucho hielo después de los entrenamientos. Ya para mi época ya estaba ya también en lo que es la parte del multivitamínico, siempre un multivitamínico, Supradin, cualquier otra cosa por ahí, pero muy poco como ahora, muy poco como ahora, que ya inclusive muchos recuperantes, muchas cosas, que nosotros en ese momento no se tenía. No se tenía. De hecho, en estos días estaba conversando con unos muchachos del Claro. club, porque se hablaba mucho de que la descarga, y es importante el tema de la descarga. Y yo le decía que anteriormente eso no existía, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces le damos prioridad a eso, pero no hacemos el trote regenerativo, no colocamos el hielo, ¿verdad? No hacemos una buena sesión de estiramiento, que era lo que más se hacía en aquel entonces. Claro, y yo pienso que Lo también que tenía en a aquel mano. entonces tú lo Y hacías porque era como parece lo que que tenías a mano también. O sea, apunto también a que en aquel entonces los alimentos no eran tan procesados como hoy en día. Y entonces eran alimentos de mayor calidad también. ¿Ves? Entonces por eso es que también hoy en día yo creo que muchos de estos atletas tienen que echarle la mano a los suplementos porque muchos de estos alimentos, por la superpoblación que tenemos hoy en día, la tecnología pues se mete y utiliza químicos que no van con todos los nutrientes como naturalmente deberían de tenerlos. claro, yo pienso que eso también es importante, ¿verdad? Porque claro, o sea, los alimentos tienen mucho menor, tienen menor valor nutricional, ¿no? Y claro, te alimentas menos y por tanto, si necesitas ayuda, Hace lógicamente 30, necesitas mucha más ayuda. 12.000, así se me refiere a que salía, me bañaba y después, bueno, a ver qué comía. Sí, que no había ese, No había más no nada. había ese método de A ver qué recuperación, comemos tal esto. vez te ponías hielo, o no te ponías, te bañabas y ya. Sí, claro, hoy en día, imagínate, ha evolucionado, por ejemplo, los fisioterapeutas que siempre están ahí ahora a la mano, las botas de compresión, ahora te pones una bota de compresión y esto te ayuda. Todo lo que ha avanzado la tecnología, por ejemplo, en cuanto a la nutrición, que es lo que tú dices, ahora hay suplementos que, bueno, por ejemplo, suplen, pues, digamos, esas carencias que existen. En cuanto a las vitaminas, pues también, ¿verdad? Personas que a lo mejor no logran esa adecuación, por ejemplo, en la comida, en el plato. Bueno, ahora está también esas vitaminas que te pueden ayudar. Otra cosa, ¿no? Y ahora, hoy en día, va, tú crees, ya es para los tres. Eh, Antiguamente yo estoy casi seguro que, es más, yo pocas veces fui, pero tú crees que sea necesario ¿Tú crees que sea? ¿qué opinan ustedes del psicólogo? O sea, el psicólogo deportivo. Antiguamente yo pienso que nadie iba al psicólogo deportivo. O sea, nada, Lo he contestado en otra oportunidad. Yo sabía que si cumplía con mi entrenamiento, no necesitaba más nada. Eso era mi claro. fortaleza. O sea que hoy en Psicológicamente, día, eso me preparaba el entrenamiento. claro. ¿Y tú qué crees, Ramiro? ¿Tú ves que el psicólogo antes a lo mejor era Como menos necesario, pero orientador tú crees que sí, hoy en día es necesario? orientador sí, porque muchas veces, sobre todo para jóvenes, ahora cuando usted consigue esta determinación que él tenía, de pronto la misma que Antonio, desde que yo me acuerdo mucho, desde que Antonio tenía como 7 años, inclusive decía que era correr de 42 y todavía no cumplió esa promesa, ¿verdad? Entonces, pero llega un punto en que tú te consigues con muchachos donde de pronto les gustan muchas cosas, ¿verdad? Vamos a ponerte el caso de Carlos Alonso. Carlos Alonso canta, toca, corre, ¿verdad? Pinta, baila. Entonces todo lo hace bien, ¿ves? Entonces sí hay un punto donde se necesita, pero más como esa orientación, ¿sí? Porque de pronto a lo mejor el padre lo quiere ver en un sitio, ¿sí? Pero que pudiera ser quizás para cumplir el sueño de que el padre nunca pudo haber realizado o que simplemente que esté en el sitio donde el padre quiere, ¿ves? Pero no donde de pronto él pueda tener un mejor rendimiento. Entonces, a través de la psicología, a través de esa charla, puede servir como orientador y puede servir también de pronto a descubrir
realmente cuál es ese deseo, cuál es ese gusto que él tiene también. Porque después tú te consigues todo, que te llama mucho la atención, como siempre he dicho, que la música o el arte y el deporte son cosas que son muy llamativas y que hablan mucho, pero llega un punto en que te tienes que decidir por las dos y lamentablemente hay unas que vas a tener que dejar. Y lo lógico es que en ese paso que vas a dar, Claro, lo des con firmeza y que cuando lo des traten lo posible de que sea el mejor, de que la decisión que tomas sea una decisión que más adelante valga la pena claro. y que no que de pronto no fue la correcta y que en un tiempo que ya no puedas retroceder, ya por razones de que de pronto pasaron los años, se perdieron algunas capacidades, hablando del punto de vista físico, ya no puedes echar atrás. ¿Ves? Entonces, por eso es que yo considero que sí es importante en Claro. ese sentido, pero más como... Sí, yo pienso que, exacto, porque yo pienso igual, yo pienso más o menos igual. Primero, a lo mejor antiguamente a lo mejor no era tan necesario, digo yo, pero a lo mejor sí, o no se le daba aquella importancia. Por ejemplo, el caso de mi papá, sí, o sea, si tú tienes una mentalidad que es prácticamente ya fuerte, pues, sí, sí, muy focalizada, a lo mejor el psicólogo a lo mejor no puede hacer mucho. Pero hoy en día, por ejemplo, yo pienso que es más necesario porque, por ejemplo, en este caso los niños, los jóvenes, viven con tantas distracciones también que, por ejemplo, mantener el foco en algo les cuesta más. Y no solamente eso, sino que también, dependiendo del entorno donde se encuentren, un psicólogo lo puede, porque también otra cosa es que a veces como que asociamos a un psicólogo, cuando no queremos el psicólogo, porque la gente asocia como psicólogo con demencia, algo así. ¿Sabes? Que piensa que no, yo no soy para psicólogo, que yo no estoy loco. Entonces, es una de las frases básicas o frases que normalmente la gente dice. Pero el psicólogo no es que no es que estés loco, sino que el psicólogo te ayuda como a orientarte más, ¿no? Psíquicamente, a enfocarte, incluso también te estudia. Yo me acuerdo que había un ejercicio que yo hacía mucho también en Asomercí, en la clínica del deporte, con un psicólogo deportivo, que era un ejercicio con un lápiz y marcando como puntos. Y de acuerdo a ese ejercicio, él determinaba qué tan distraídos eran, ¿sabes? Entonces, eso, o sea, para un entrenador, por ejemplo, saber si un niño es muy distraído o es muy disperso o es muy enfocado, pienso también que es importante porque eso también va a determinar a lo mejor qué tipo de atención le puedes dar, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, dependiendo del perfil de la persona, puede que tenga mucho sentido usarlo. Y también pienso que a partir de cierto nivel competitivo, también yo pienso que o sea, no hay como no hay discusión en tener que usarlo. Por ejemplo, si ya, por ejemplo, ya tú estás, no sé, estás entre, qué sé yo, ya como apuntando a ir a estar entre los mejores 50 del mundo, por ejemplo, estar entre los mejores 100 del mundo, tú tienes que tener como tu equipo multidisciplinario y entre ellos el psicólogo, como que viene ahí contigo, dirigiéndote y focalizándote para que puedas ir mejorando, porque llega un momento en que ya para mejorar son detalles. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, yo pienso Y que en el este psicólogo en este caso, por caso también ayuda ejemplo, bastante. para llegar a alto rendimiento y optimizarse pues, en cuanto a resultados y buen resultados, es importante tener un equipo multidisciplinario, lo que tú dices. Y ahí entra el psicólogo. En este caso, un psicólogo deportivo, como dice Ramiro, es una orientación pues, también para esas situaciones que tal vez es como para minimizar esas situaciones que a lo mejor no están en nuestro favor, ¿verdad? Y entonces a veces necesitamos esas voces que nos ayuden, nos orienten, para, digamos, salir adelante en estas situaciones adversas. Porque, por ejemplo, claro, uno sabe lo que va a hacer en el terreno, uno entrena, uno se prepara, uno mentalmente, o sea, con buenos entrenamientos, uno, digamos, va con confianza al entrenamiento, pero también a veces esa confianza o ese tipo de ansiedad también puede ser perjudicial. Entonces también el psicólogo puede orientarte en cuanto a situaciones antes de la competencia, en la cual tú puedes estar tranquilo para y saberte manejar técnicas, porque hay técnicas, para tú controlar esa ansiedad
y tener un buen desenvolvimiento, porque prácticamente, claro, lo que uno hace en el entrenamiento lo hace en la competencia. Entonces, pero en esas situaciones de nerviosismo Claro. o a veces hacemos cosas diferentes, entonces, claro, ahí entra la parte psicológica. Entonces, pienso que sí es bueno en cierto punto. O sea, uno tiene una mentalidad de atleta, uno tiene una mentalidad competitiva y eso siempre va a estar y pienso que es el punto, uno de los puntos más importantes que debe existir en cuanto al alto rendimiento, ¿no? Que hablamos de competencia, de competitividad, y esto es importante para uno, pienso que el psicólogo puede ser importante para uno, digamos, llegar un poco más lejos de lo que nosotros realmente podemos. Fíjate este ejemplo. Estamos una vez en Marina, campeonato nacional adulto, y Antonio corre 800, corre semifinal. Y no se sintió bien. Se sintió bien, de hecho clasificó, creo que clasificaste en segundo en la serie o primero, pero forzado, ¿verdad? Que no. Y vieron otra serie que fueron más rápida y las otras personas se vieron muy bien, pues. Entonces, mi papá se da cuenta de eso y casualmente estábamos los tres compartiendo la misma ubicación y él se le para al frente y le dice, mente ganadora. O sea, automáticamente después conversando los tres post la competencia, para hablar de la competencia, Antonio corrió la final y gana, pues se sintió muy bien. Pero él le dice después, mi papá, post competencia, que esas palabras lo despertaron, porque de verdad que él se sentía que no se sintió bien y vio que las otras personas corrieron con tanta fluidez, se sentía opacado. Entonces, ese es el trabajo también de un psicólogo. Eso ahí, Y bueno, romper con eso. O Ujú. sea, Es sacando verdad. cuenta que aquí Despertar. con lo que tú estás diciendo, que hablando del psicólogo, que bueno, el entrenador también hace parte de la psicología del atleta, ¿verdad? Y viene siendo también psicólogo, porque por ejemplo en este caso, yo Ujú. sé que, o sea, uno va a ganar, uno quiere ganar, la competencia uno quiere ganar, pero a veces, claro, las piernas no están bien o tal vez la mente posiblemente no está bien, y entonces el entrenador te hace esto, te despierta entonces como que te da ese plus, ¿no? Entonces, concha, si es verdad, yo estoy preparado, yo estoy bien, voy a dejarme, no sé, de pensar otras cosas que no son y vamos a hacer las cosas bien, vamos a competir como atletas. Entonces, hay cosas que te despiertan y las hace también el entrenador y la psicología sí es. Sí. Sí. Y Antonio decía una cosa también en el podcast pasado que mi papá a veces con pocas palabras hacía mucho. Algo así dijiste. Y es verdad que, mira, mi papá es verdad que siempre ha sido como un poquito más reservado, pero mi papá igualmente siempre, incluso a mí, yo tengo como escenas de mi vida que mi papá intervino, dijo algunas cosas y me marcó. Por ejemplo, una de las que más me acuerdo fue la primera vez que corrí 49 en la valla en los Juegos Bolivarianos. Que antes, o sea, yo ese día yo mentalmente sí es verdad que estaba bien y físicamente, lógicamente, pero también hubo algo que yo me acuerdo claramente que también como que eso, que me hizo como que me despertó más, fue que mi papá me dice, me pasa, estaba a punto de salir a la pista, se paró enfrente de mí y como que me puso así la mano en el pecho y me dice, confía en tu resistencia, ¿sabes? Y fue una cosa que yo dije, bueno, sí, no sé, fue una cosa que también a mí me despertó bastante. Entonces, mi papá siempre era como con pequeñas palabras, es como que con pocas cosas, pues sabe decirla, concentra como mucha, como decir, mucha energía, concentra mucha motivación en pocas palabras y te las transmite, ¿sabes? Y yo pienso que, bueno, también tiene ese don de Por psicólogo. peligro todavía, ¿no? Pues, Bueno, todavía tiene ese récord, ¿qué? Desde el 2014. Tiene 11 años. Tiene 11 años, creo que los Juegos Bolivarianos son este año, ¿no? O el año que viene. Y si no lo rompen este año, Por son ahí tres que 4 viene años más. un muchacho Eh, llamado Fabián Garrido que va a hacer récord. bueno, sí, lo vamos a preparar para eso. Entonces, bueno, entonces para ir como finalizando ya esta sección, esta parte del podcast, hay un tema muy interesante también que es acerca de cómo es que se entrenaba un niño antiguamente y cómo se entrena ahora. ¿Sabe? Cómo se iniciaba un niño, o sea, ya hace 30 40 años
y cómo se inicia ahora. Yo pienso que ha cambiado bastante este tipo de metodología. ¿Qué opinas tú ahí, Ramiro, Hablando sobre sobre ese específicamente tipo de de iniciación ahora de que, Venezuela, anteriormente yo pienso que como que los muchachos ya lo llevaban desde edades tempranas a una prueba en específica, ¿verdad? Hoy en día veo que la cosa es totalmente, absolutamente diferente, porque respetan un poquito más lo que son las capacidades coordinativas de estos jóvenes y trabajan el atletismo un poco más amplio. De hecho, tú ves que por lo menos los muchachos hacen valla, hacen salto, de pronto pueden hacer esta marcha, aún sin saber realmente qué es lo que va a hacer más adelante, porque todavía no se puede apuntar dependiendo de las edades, ¿no? Te estamos hablando de por lo menos chicos de 9 10 11 años que todavía no hay esa claridad. Muchos atletas sí ya reflejan de pronto unas distancias o unas pruebas en específicas, ya sea por su composición física, ya sea también por las capacidades que son sobresalientes. Y muchachos que son sumamente rápidos, que ya sin duda alguna viene siendo para lo que es la parte de la velocidad o la parte del salto, ¿sí? Pero hay otros que poco a poco te van asomando porque son un poquito más versátiles, por decirlo de esa manera, que tú lo ves que te pueden correr bien un 800, de pronto te pueden correr bien un 1500, te pueden correr bien un 5000, y entonces a veces también, digamos que ese trabajo ya de la especialización se lleva un poquito más. Por lo menos, ya hablando directamente del trabajo del Club de Atletismo Lucino Garrido, que lleva por nombre aquí por el Caballo de Hierro, generalmente yo me encargo un poquito de los muchachos en la parte de la iniciación, trabajando un poquito las fases, capacidades coordinativas, respetando las fases sensibles, ¿no?, de los muchachos. Trabajamos la coordinación, trabajamos la reacción, trabajamos la flexibilidad, la saltabilidad. Y poco a poco ellos van adquiriendo ese tipo de patrones que a la larga le van a servir muy bien porque los ayudan a lo que es la parte técnica del atleta. Un atleta que tenga una capacidad coordinativa mucho más amplia que otro, el deber ser es que sea más suelto para la carrera, y al ser más suelto gastaría menos energía durante la carrera. Por lógica, al final va a tener mayor energía para lo que es la parte del remate, ¿sí? Y más adelante, cuando ellos van ya creciendo, muchos de ellos pasan de pronto a la parte ya con mi papá, que es la parte ya de los atletas élite, de alto rendimiento, ya así por el estilo. Antonio, que también hoy en día se viene asomando también por ahí con un grupito de niños y adultos que están trabajando más que todo en la parte del running. Pero aquí lo interesante de todo es respetar ese trabajo, tanto de las velocidades, con respecto a la edad, lo que es la parte de la resistencia y lo que es la parte de la fuerza. Hoy en día se ha venido mezclando ese trabajo de fuerza con los niños, tomando en consideración que hablando de fuerza, cuando hablamos de fuerza es un tema muy amplio, porque la gente muchas veces se va a la fuerza a mover muchos kilos, y resulta que la fuerza tiene otro tipo de ramificaciones que es bueno trabajarlo. exactamente? ¿Sabes que justamente hace poco yo también estuve mirando que, bueno, ya en Estados Unidos, que la gente ya llevan unos cuantos pasos más adelante que nosotros, hay unos estudios que le hacen, en este caso a los niños, allá, donde ya desde muy temprana edad, se les determina qué pruebas pudieran estar haciendo. O sea, qué pruebas pueden hacer. Son como pruebas genéticas y son pruebas ya bastante específicas en laboratorio, donde ya pueden determinar si un muchacho va a ser corredor de larga distancia o corredor de velocidad. Y lo que hacen es que, bueno, ya desde temprana edad, por supuesto, ellos le respetan su etapas sensibles, ¿no? De esto de que tú hablaste ahora, pero ya desde temprana edad ya se sabe qué prueba a futuro va a ser el muchacho. Entonces, después como que les trabajan esa parte, esa base, y le desarrollan
esas capacidades, o sea, de manera bastante específica y respetando de que es un niño, ya después que trabajan esa parte ya empiezan a hacerle como dar entrenamiento ya dirigido a la prueba que le determinó que podía hacer de acuerdo a aquel estudio. Y por eso es que en Estados Unidos a veces vemos niños que tienen muy poca edad y están haciendo unos marcones que tú te vuelves loco, ¿no? Que ya le ganan a cualquier adulto de muchos de otros países, ¿sabes? Igual pasa con los 400, incluso como no recuerdo el nombre de un chico que es corredor de Estados Unidos, Quincy Wilson, que es creo que bastante fue. joven, que participó en los Juegos Olímpicos el año pasado también. Quincy Wilson, él también, o sea, fíjate tú, un muchacho súper joven, corre 44 ni Sí, 400 metros, que no sé qué edad tiene, aproximadamente, pues tiene menos de 18 años, creo. O sea, corre 44. Entonces, claro, esto es resultado también de este tipo de experimentos, ¿sabes? Porque entonces incluso métodos nuevos y cosas nuevas que estudian en las universidades las aplican directamente en los niños y en los jóvenes. Entonces, claro, como hay tanta, tanto atleta en Estados Unidos, tantos corredores, que yo recuerdo una vez que nosotros cuando estuvimos, Antonio y yo estuvimos haciendo como una concentración en Miami, una cosa que a mí se me quedó grabada es que ellos tenían como más de 10 series de 100 metros en una recta y como más de 10 series de 100 con valla en otra recta. Entonces disparaban una serie de 100 y una serie de 100 con valla. ¿Sabes? Tienen muchísima gente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van experimentando como sus rutinas, sus métodos nuevos de estudio y bueno, y van viendo cómo va reaccionando la población, así directamente. ¿Sabes? Entonces, pero mira, hablando un poquito, que yo me salí un poquito del tema aquí, pero hablando un poquito sobre este caso, sobre el club, que tú tocaste ya el tema del club. Nosotros tenemos un club que fue fundado hace cuánto Mira, tiempo ya fue fundado ese ese club, club prácticamente el Club Ciro Garrido. es fundado cuando él llega aquí a San Juan de los Moros y comienza a trabajar al principio de los años 80, donde de ahí sale cualquier cantidad de atletas para representar Mm, al Estado, incluso al país. Pero ya después, más adelante, sí, se legaliza como tal, en todos los documentos en el año 2013, ¿verdad? Pero te repito, o sea, es un club, fíjate que lo que es la parte, yo claro, corrí en los años 90 y por lógica representaba ese club, ¿ves? Pero entonces a lo que es la parte legal, protocolar, ya viene siendo para allá para el año 2013. Está en un registro de lo que es la parte del club. claro, Ahorita viene el nuevo periodo del nuevo ciclo olímpico por lo que es la parte del club, por supuesto, como entrenador principal del club. Y bueno, actualmente vamos a un periodo donde Antonio va como presidente del club. Estoy seguro que todas esas ideas que están ahí fresquecitas de todas esas giras y todas esas cosas innovadoras que se vieron por allá, la van a traer a plasmar ahí. De hecho, mira, aquí tenemos la franela, ¿ves? La franela del club, bien franela del club. Por ahí está una señorita bien bonita esa también, franela son. que el año pasado nos la obsequiaron para ir a un campeonato. Eso fue como una edición especial, porque fue un grupo de jóvenes que asistieron a un campeonato y una persona nos la donó, pues, y por supuesto se le dio una ahí como... No, Ah, Sí, yo sí. quiero una camisa de esa, son. Yo bueno, pero quiero una camisa de esa. ya viene la otra edición, ahorita está en planes, ya Mira, tenemos montado todo, ya. sí, algo. Han tenido una historia, ¿no? También en cuanto a atletas. Por ejemplo, atletas que han pasado por el club, que se han desarrollado, desde atletas de 100 metros, desde 100 metros a campeones nacionales en 100 metros, hasta campeones nacionales en 42 kilómetros. En cuanto a la carrera, en cuanto a carrera, el club ha sido, que bueno, ha sido bastante referencial, pero sí, en cuanto a producción de resultados, de campeones nacionales, eh, eh, campeones suramericanos y atletas que han ido a Olimpiadas, han salido del club, y bueno, producto de nuestro padre que ha desarrollado y formado toda esta cantidad de atletas. Entonces, toda Ya. esta
que tiene que ver con lo que Sí, papá. que el hecho de desarrollar estas etapas, ¿verdad? Que es sensible en cuanto al desarrollo del niño, ¿verdad? Y el desarrollo de habilidades, que es importante siempre tocarlo y desarrollarlo para después su debida especialización. Entonces, el hecho de desarrollar y de ir cumpliendo estas etapas te va a garantizar que un atleta a futuro o un buen atleta, ¿ves? Porque viene cumpliendo etapas y son estudios que están plasmados allí y bueno, no siguiendo esos patrones, tú a futuro vas a tener un gran atleta. Por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿verdad? En el caso de José Melén, que fue a unas Olimpiadas, un atleta bastante desarrollado, ¿verdad? En cuanto a sus etapas. Un atleta que, imagínate que fue un atleta que viene de un lanzamiento de disco. Entonces pasó por diferentes etapas en las que lo llevaron a buscar su prueba ideal y bueno, así ser finalista olímpico. Imagínate este desarrollo que es Claro. importante, que es lo que te estaba hablando. Y bueno, en el club, el método Lucirio Garrido, en nuestro club, es un método que se basa, se fundamenta, que se fundamenta son estos estudios de lo que estamos hablando, y bueno, ha tenido esos resultados. Parece que ha tenido también resultados en 100, 200, 400 metros, por ejemplo, en tu caso. Eres un corredor, digamos, atípico en cuanto a lo que se ha desarrollado los atletas guarequeños, por ejemplo. Aquí es común un corredor de 800, 1500, 5000, 10000. Entonces, pero te has venido formando, también tú cumpliste esas etapas de desarrollo, de iniciación, y es importante. Eso es importante, que es lo que ustedes mencionan, y es importante también decirlo porque Sí. esto nos lleva pues, a grandes resultados. Sí, fíjate, por lo menos hablando del mismo tema de carrera, Antonio lo comentó. Él inicia como el corredor de 3000 y luego llega a correr 800. Y una de las cosas que llega a correr 800 es porque precisamente él hizo mención acerca del remate. Y comenzó a trabajar y papá con él lo que es el tema de la finalización. Vamos a mejorar esta capacidad. Entonces comienzan a trabajar la capacidad y resulta que, bueno, comienzan a salir los tiempos en 800. Y hizo una larga trayectoria en 800 a nivel internacional, campeonatos mundiales, que yo creo que si hubiéramos hablado cuando él tenía 10 años, que si iba a llegar a correr un campeonato mundial en 800 metros, yo creo que ninguno pudo haber dicho eso. Yo creo que ni mi papá en ese momento pudo haber Mm, dicho que iba a ir a un campeonato no, mundial en ninguno 800 acertado. metros. Pero es ese tipo de cosas. Tú corriste 800 metros Sí. y después, bueno, te especializaste en las vallas. Pues. Y es algo que forma parte de la misma carrera, pero uno nunca sabe del todo en dónde va. Yo en mi corta trayectoria no corrí mal el 500, no corrí mal 5000. De hecho, yo creo que lo corrí hasta bastante bien. Yo con 16 años corrí 15:32 en 5000, ¿verdad? Pero después, como adulto, yo me quedo un poquito tiempito más en la prueba de los obstáculos. Que, volviendo al tema de mi papá, yo sé que él no corrió mejor esas pruebas porque no competía casi, competía muy poco los obstáculos. De pronto hasta anual o cada año y medio. ¿Ve? Y de donde también obtuve el 905, que fue mi mejor marca, pues, que para mí yo que era mi mejor marca. Hubo un año que él me tomó un Ya. tiempo que yo paso en 5:53 en 2000, pero esa vez me golpeé la rodilla, de hecho me rompí la rodilla y termino con 9:20, me sentía muy bien ese día. Pues. Ese era el momento donde yo venía para bajar en 9 minutos, pero no se dio. Volviendo al tema del club, echando un poquito para atrás, otra Ya. característica, y esto se debe mucho al trabajo, muy buen trabajo que él ha hecho, porque nosotros por lo menos estudiamos educación física y podemos decir que nos podemos agarrar de ahí, pero hay personas que no tienen educación física y hoy en día son entrenadores, ¿verdad? Y eso es producto del trabajo que él hacía porque no solamente le asignaba los trabajos, sino que le explicaba la finalidad del trabajo, de las capacidades que iba a estar trabajando, de cuándo realizarlo,
el tipo de descanso, todo ese tipo de cosas que a esas personas le iban quedando y que más adelante se despertó esa inquietud en ellos y comenzaron también a trabajar como entrenadores. Sí. Pues, O sea, es una escuela. El Club Ciro Guerrilla es como una escuela. No solamente te enseña a correr, sino Sí, también te porque enseña a fíjate, ser no es nada entrenador. más que los atletas también tienen, agarran experiencia, ¿verdad? En cuanto a su experiencia como atleta, que se forman dentro del club, sino que también es algo que te forma, pues, te forja para la vida. Porque el hecho de tú ser disciplinado, digamos que de ser constante allí, esto te forma en ámbitos generales, porque es el hecho de que también tú vas a emprender, a hacer otra cosa, tú tienes que ser disciplinado. Entonces, eso que uno practica dentro del atletismo también, en otro ámbito se ve reflejado. Entonces, no es nada más el hecho de formarte como atleta, sino que forma también de manera integral, además de todos los beneficios también que te brinda. Sí, hablando para apoyar lo que dice Antonio, a mí me llegaban padres de familia a pedirme que orientara a los hijos porque estaban como descarrilados, que no tenían escuela, que no tenían esto, que no tenían casa. Y, y ellos me responsabilizaban a mí con ese físico, con esa carga de yo conducir el hijo o a los hijos para que fueran, para que se corrigieran pues, se ordenaran en los estudios y en su forma de vida, porque estaban como descarrilados. Esos eran esos padres que no podían controlar y te buscaban a ti para que tú lo controlaras. Eh, mira, Para escúchame esto aquí un que lo controlas con el atletismo. que yo digo que este hombre, digamos que en términos de adopción, indirectamente, yo creo que debe tener récord Guinness de hijos, porque por donde él se va, todo el mundo le besa la mano y dice bendición, papá. ¿Entiendes? Volviendo al tema con el deporte, la disciplina es algo muy importante. De hecho, Ya. por lo menos yo, bueno, te repito, a pesar de haber realizado poco tiempo el atletismo, pero el que te diga a ti, nos vemos a las 6 en el estadio, era a las 6. Tú no puedes llegar a las 6:03, tú no puedes llegar a las 6:05, no, era a las 6. Entonces uno queda como eso con el tema de la hora. Yo le pongo el ejemplo a los muchachos hoy en día. Hay un sitio aquí que es la Redoma, pues. Ellos siempre se ven en la Redoma porque es un punto que te da para ir a varias rutas. Y nos vemos a las 6 en la Redoma. Y tú llegabas a las 6:03, ya te quedaste porque ya se fue, la salida a las 6. Ya te llevaban un Ya me kilómetro. llegaban por lo menos el trayecto largo. Entonces Ah, es eso. Y entonces ellos iban inculcando esa responsabilidad a llegar temprano. Más adelante, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Por lo general, no te van a llegar a tener un trabajo. ¿Verdad? Por lo general, cuando tú le das una tarea, esa persona va a cumplir con esa responsabilidad. Fíjate bien, yo me voy a ir un poquito para otro lado, pues yo pongo mucho el atletismo con un versículo bíblico, lo comparo mucho, que está en Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. En el atletismo o en el deporte de alto rendimiento, tú lo has dicho muchas veces, no te van a dar ganas de entrenar, tienes que esforzarte. ¿Ves? Hay momentos donde vas a tener cansancio y no vas a querer hacer de pronto la otra repetición, tienes que esforzarte. ¿Sí? Hay momentos donde de pronto la alimentación no es la mejor y tienes que hacer una serie de tareas que tienes que esforzarte. Pero al momento de la competencia tienes que ser valiente, porque como tú te preparaste, los demás también se prepararon. Y como tú quieres ganar, los demás también quieren ganar. Entonces hay que ser valiente para poder cumplir con ese objetivo de ganar el evento. Y no te la van a poner fácil. La última vuelta, si viene ese grupo junto, bueno, hoy en día
El nivel está tan alto que yo creo que viene la última vuelta y viene todavía como 20 personas en esas pruebas de larga distancia. Y Gervás Selassie una vez le preguntaban que por qué él ganaba todo el tiempo si hacían el mismo trabajo. Y él decía era porque yo tengo mayor capacidad de resistencia mental, soporto más. Es que claro, yo pienso que llega un momento en que si ya, o sea, y sobre todo en el alto rendimiento, ¿no? Que es como, yo siempre digo que también es como una cuerda floja. El alto rendimiento es una cuerda floja. O sea, ahí el que medio se tambalee, si se cae fuerte. Y lo único que te mantiene allá arriba es la cabeza y ser muy detallista con todo, con todo. O sea, detallista sí, con tu mentalidad, tu foco, tu disciplina, pero también tu nutrición, tu descanso, tu sueño, todo tienes que medir todo. O sea, tienes que medir cada paso, inclusive que das, no solamente por los kilómetros, sino los pasos. Hay que ser como muy minucioso, ¿no? Con el entrenamiento, que mientras más alto nivel, entonces como que hay como que filtrar más cosas y ser mucho más detallista. Y es eso, es una cuerda floja. Quien se caiga de ahí le va a costar mucho volver, ¿no? Mira, una cosa que también quería comentar, No, no sé si lo que querían iba decir algo. como a recordar eh, del trabajo pues, que se ha hecho y que esto ha producido atletas a diferentes niveles. Inclusive, yo a veces que me pongo a recordar que tengo atletas bolivarianos, suramericanos, centroamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, donde han ido atletas que yo los he entrenado a través del Claro. tiempo, pues, que ellos hacia que yo me tengo entrenando y que finalmente pues logran el, digamos, el cupo para una competencia de este nivel mundial. Y como hay unos que rápidamente se montan en alto nivel, por lo menos el caso de José Meléndez que mencionaba Romina hace rato, que el iba aquí poniendo 54, aquí, no te lo ahorro, 54. Y yo lo llevé a correr 45, que eso fue lo que le dio el cupo y esa posición en campeonatos mundiales en Juegos Olímpicos. Sí. Y bueno, él se ganó el cupo corriendo Mira, 46, lo que hace es que después fue que corrió paréndote aquí, 45. este Sí. hombre es Salón de la Porque Fama con 40, como atleta. Pero yo pienso que hay una deuda del Salón de la Fama como entrenador también. yo me acuerdo que mi papá siempre cuando en los rankings de entrenadores, mi papá siempre estaba de segundo, estaba entre los mejores del ranking de Venezuela también de entrenador. Siempre estaba entre los primeros 5. Sí, mira, una cosa también que quería comentar, que usted quería que me hablara en este caso, papá, eh, ¿qué atletas, o sea, cuáles son los atletas que han pasado por tus manos, bueno, en este caso por el club, porque estamos hablando del club? ¿Qué atletas han pasado por el club que de mayor renombre o que tú más te recuerdas desde el inicio? O sea, háblame de esos atletas que han pasado por el Club Ciro Garrido desde el inicio, desde que lo fundaste. O sea, no me vas a hablar de todo, pero sí me habla como que de lo que más te han llamado la atención, lo que más te Bueno, yo recuerdas, pero lo que recuerdo más de te muchos recuerdas de ellos. que llegaron y, como se dice, nadie apostaba medio por ellos, nadie daba medio por ellos, como se acostumbra decir. Y yo por ejemplo, hay una atleta que llegó a ser internacional y que era mala cuando llegó al atletismo. Nancy, tú te recuerdas de ella, y que llegó a ser buena corredora a nivel nacional, Sí, ¿eso quién es? llegó campeona nacional y igualmente hubieron unos que tenían más condiciones para llegar más lejos y no lo hicieron porque no entrenaron disciplinadamente, no hicieron el trabajo que tenían que hacer y se quedaron en el camino. Porque eso es la realidad, pues el atletismo es duro y yo se lo digo todos los días en la pista,
que el atletismo no es dominó, que lo hagas sentadito, sino que eso hay que darle palo y palo y palo todos los días para tú poder mejorar un poquito. Claro. Pero bueno, pero mencionaste a Nancy Vicuña, pero ¿qué otro atleta tú me mencionas? José Camargo, ¿Qué otro atleta te recuerdas así que porque no lo querían en un estado formal. ¿Ah? José Camargo, quién es José Camargo? tú no lo conoces, no te recuerdas de él. ¿Cuál es José Camargo? Que él llegó aquí porque en Aragua no lo querían porque corrían 17 y pico de 5.000. Y se vino para acá y vamos a entrenar. Y nos pudimos entrenar. Yo no me acuerdo de José Camargo. Llegué a los Juegos Nacionales Juveniles y ella corrió 15-20. Los aragüeños se quedaron con los ojos pelados. Y en el maratón fue segundo, pero lo perdió llegando. Claro, mira, hablarte de pronto de Manuel González, Manuel González. Mar Olivo, que fue también un gran atleta que lo formó desde su inicio. Marolio, sí, me De acuerdo. hecho, él dice que era un padre para él. Cubide, ¿verdad? De pronto Johnny Cubide también, un gran atleta que él tuvo esa vertiente de la cual habíamos hablado entre la música y el deporte. Al final se fue por la música, mucho éxito por la música, pero también puede haber tenido mucho éxito también por la parte deportiva. Pues. Bueno, nosotros mismos, que desde el hospital, pues desde ya de Ya. sala de parto, pues comenzó a trabajar con nosotros. Ángel Román también. Ángel Román, Ángel el pájaro Ángel Román, que estuvo en Pájaro, esa carrera el donde pájaro. William White se cae. Y estuvo también Ángel Román. Y grandes corredores. Y ganó Bolívar, grandes metros, que ganó en 800, ganó 800. Claro. Por lo menos el mismo Orlando Sandoval. Orlando Sandoval llegó a correr 1:04 en 21. ¿Verdad? También buen corredor. Y como él, mucho. En Bueno, la época de él, Bruno Carrasquel, que para descanse, todo ese grupo de corredores que yo siempre le menciono a él, que de pronto por sus manos en ese momento tenía corredores de 400, de 800, pero como él también tenía la necesidad de entrenar, él le decía a todo el mundo, vámonos. Y había muchos maratonistas, pero que de pronto a lo mejor tenían capacidades para otras distancias. Pero es eso, pues ese trabajo que él en principio llegó sin el más mínimo conocimiento a Caracas. Se forma como atleta, se forma como entrenador y hasta el día de hoy sigue formando atletas. Bueno, exactamente. Bueno, sí, para nombrar más corredores, mira, por ejemplo, Alexis Nieves, por ejemplo, también. Porque él llegó, Alexis Nieves empezó desde cero. ¿Sabes? Me acuerdo que lo llevó Sujair. Y yo me acuerdo la primera vez que pusimos a Alexis allá en la Vía Olímpica hace una salida. Una salida de, no sé, de 30 metros. Y el hombre arrancó y entonces, tiene algo. Y bueno, como que la mejor marca de Alexis es 10:36, creo que yo que tiene. Con mi papá. Con mi papá, que bueno, hasta hace poco era la segunda mejor marca, creo que era la segunda mejor marca de Venezuela. ¿Sabes? Era porque yo me creo que también había un venezolano que se gustaba Montalvo, que tenía 10:39, tenía 10, sí, Alexis tenía eso, el popular Ñemer. Otro corredor así que yo me acuerdo también, bueno, Melende ya lo mencionamos. Nubia Arteaga también, que pues, ha pasado por las manos. Así que claro, hablando, son atletas que han pasado por las manos de mi papá las ha entrenado, pero creo que no todos fueron parte del club. No sé si Nubia creo que no era el club de Lucilo Garrido, o sí, un tiempo sí. Bueno, Él, eran atletas Yulibé también. Que venían aquí, se concentraban aquí, y por supuesto hacían trabajo con él, pero que su mayor rendimiento lo tuvieron con él. Hay una anécdota por ahí que de repente va a quedar más adelante, es que ese hombre tiene un silbido que ese es reconocido internacionalmente. Ahorita que nombraste a Nubia, me acuerdo que en unos Juegos Nacionales en Lara, venía ella con su lengua y lo que le silbaba.
le silbaba y eso desconcentró mucho a Zuleima y bueno, al remate Nubia le gana. Y entonces ella le decía, pero es que yo no sé qué te dice él cuando te silba, yo no sé qué te está diciendo, eso me pone nervioso, eso me angustia, ¿entiendes? Entonces, imagínate tú ahí, pues, es una cosa que siempre en la mente es como para uno motivarse. Pues. Yo es una manera de alertarlo. Sí, Claro. darse de lo que... Por lo menos cuando yo consigo que le hago este video aquí, yo digo, mueve el ritmo. Ese es el. ¿Te acuerdas de Luguelín Santos? Luguelín Santos tenía el entrenador el dominicano, su entrenador dominicano, que él le mandaba ese cambio como un tito. Cada vez que pitaba era un cambio, cada vez que pitaba era un cambio. Y el hombre decía, pues, bueno, un cambio, en 400 metros no puede hacer muchos cambios, no es más que todo mantener la velocidad. Pero eso, y bueno, más o menos esa era la función de mi papá con su Silvio también. Y se escucha siempre en toda la pista. Bueno, mira, hay una cosa también que para dejar aquí en conocimiento a la gente, coméntanos cuál es la cantidad de miembros que nosotros tenemos ahora en el club, qué cantidad de personas Aproximadamente y de como atletas y 40 corredores. personas, ellos varían mucho, los muchachos, los niños más que todo, ellos llegan, practican una disciplina deportiva, porque el muchacho en su inicio él explora mucho, practica atletismo, mañana practica otra disciplina deportiva hasta que se queden adentro. Aquí lo importante es que esto o sea, trabajamos con diferentes categorías, desde categorías preinfantiles, incluso hay niños que llegan antes de ser preinfantiles, categorías infantiles, categorías menor, juvenil, adultos, incluso máster también, que se dedican ya directamente a lo que es la parte del running como tal. Es importante hacer mención de que muchos de estos atletas contribuyen en lo que es la adquisición de medallas del Estado y muchos de ellos también, en su gran mayoría, forman parte de la selección nacional. Por mencionarte algo, recientemente los Juegos Nacionales, en la disciplina del atletismo, el atleta que obtuvo medalla, el único que obtuvo medalla de la disciplina del atletismo fue Gregory Mejía, que es entrenado por mi papá, y que obtuvo medalla en 3.000 metros planos, medalla de plata en 3.000 metros planos. Estuvo a nada de ganar la prueba de 3.000 metros con obstáculo. Y bueno, al final le faltó un poquito en el cierre, pero se batalló hasta el final. Entonces, así como él, tienen otros niños que son promesas, que Claro. primeramente Dios y con una buena planificación, que todo salga como está, como se quiere, van a tener buenos resultados. Ya. Bueno, mira, fíjate tú, son aproximadamente 40 niños, ¿no? O sea, no son 40 atletas, ¿no? Que tenemos en el club. Eh, y todo esto que tenemos nosotros son innumerables talentos, porque en Guárico tiene una cosa, es que sale talento por todos lados. Y una cosa, y algo que también le hace falta al club hasta ahora es, por ejemplo, que no tenemos como una ayuda de patrocinantes, por decir, externos, ¿no? Patrocinantes externos que a lo mejor como que contribuyan con estos jóvenes talentos que, bueno, son el legado y son el futuro del atletismo sanjuanero, guariqueño y nacional también. Porque como ya sabemos, de aquí seguramente van a salir muchos atletas que van a representar al país. Y bueno, Antonio, cuéntame que yo creo que ya con esto ya dimos Sí, bastante bueno, información. bueno, sí, hemos venido hablando de los lucirios, ¿no? Hablamos del tema de los lucirios, hablamos de la historia, pues, de nuestro club, cómo se han venido desarrollando. Hablamos también de estas etapas sensibles de los niños, la evolución, el método de Lucirio Garrido, cómo ha venido evolucionando, los resultados que han obtenido los atletas. El atletismo no es nada más formar a un atleta de alto rendimiento, sino a personas íntegras. Todo desarrolla, ¿verdad? También un motivo para la vida. Bueno, este podcast ha sido bastante interesante, bastante nutritivo en cuanto a historia, anécdotas. Hablamos de alto rendimiento, un poco también, papá contándonos un poco de las anécdotas también competitivas. Y bueno, son cosas que son valiosas y espero que a nuestros oyentes les haya, sea nutritivo.
Claro que sí, bueno, yo creo que también es verdad que, bueno, sí, es un podcast que también ha nutrido bastante, ha informado, yo sé que ha entretenido, tiene muchas historias que a lo mejor no se habían contado y que mucha gente no sabe. Yo espero también que ahora ya sí nos aprendan a diferenciar un poco las personas que no, que, que, bueno, que a veces nos confunden. Bueno, Y mira, bueno, muchas también nos gracias. Gracias despídete, ¿quieres decir algo? por estar aquí hoy. Un saludo a todas esas personas que día a día nos siguen y que, bueno, que sigan dándole, que compartan este tipo de material, que nos sigan por las redes sociales, ¿sí? Arroba Club de Atletismo Club Lucido Garrido. Y bueno, siempre un placer, totalmente y absolutamente a la orden por aquí. Cualquier cosa que nos escriban. Ya de todo Papá, ¿quieres mencionar algo tú también? ¿Quieres despedirte? la historia de los Garrido en el atletismo y a la vez pues de difundir el deporte de atletismo, eh, para que se integren nuevos atletas, nuevos alumnos y, y puedan pues surgir y llegar más lejos de donde hemos llegado nosotros. Porque en el club hay la escuela, hay los conocimientos y hay la forma de entrenar que se puede llegar a ser un gran atleta. Es muy, muy bueno ese último mensaje. Y bueno, a todos los que nos están viendo hasta el final, me da muchísimas gracias. Recuerden, bueno, siempre compartir este contenido, mándeselo a las personas que piensen que también le puede interesar. Recuerden también suscribirse, darle a la campanita. Hay una campanita ahí en el perfil que ustedes cuando la activan, siempre les va a llegar notificaciones de todo lo que publiquemos. Y bueno, sería todo. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast que vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es sobre por qué el atletismo es tan mal pagado, porque es una realidad que pienso que se debe tratar y bueno, creo que nosotros también podemos aportar y podemos debatir un poco sobre este tema. Así que bueno, un saludo y que bueno, que tengan excelente día. Hasta luego. Chao. Amén.